Que la número uno está muy similar, este examen está similar al último que hicimos, el 00-2020. Muy similar está. Entonces vean, dice que la medida del radio de una circunferencia es 4 y el centro es 0-1. Recuerden que nosotros para formar la ecuación dependemos del centro. El radio en este momento no es necesario porque este, todas las ecuaciones están igualadas a 16. Por eso es que el radio aquí no es relevante. Pero recordemos aquí que del centro a la ecuación hay que cambiar signos. Solamente que estoy viendo acá que el primer valor es 0. Y recuerden que cuando el centro tiene 0 en cualquiera de los dos de X o Y, si está en 0, si está en X, se convierte en X2. Y si el 0 estuviera aquí en el Y, sería Y2. Para efectos de formar la ecuación. Entonces, este se va a convertir en X2 y el menos 1 lo vamos a enviar a más 1. El menos 1 está en la Y. Entonces pasa más 1 en el valor de la Y. Creo que con esa no tiene problema nadie, ¿verdad? Vean, la que sigue ya la habíamos visto como en un examen. Es que no sé si era el anterior. Me parece que es el 2, 1-2022. Venía este formato de pregunta que les dan. Inclusive yo creo que es el 00 también. Ah, ok. No era en este, era en el anterior a este, que era el 1-2020. 2 es donde apareció una pregunta similar a este, que dice que respondan 2 y 3 de esta información. El centro es 2,0. Centro de la ecuación es 2,0. Y contiene a los puntos 1,-2 y menos 1,1. Además, en la número 2, el radio es 3. Entonces estamos trabajando para la número 2 con el centro 2,0 y radio 3. Eso es lo que tenemos. Centro 2,0, radio 3. Pero eso solamente es para la 2. Vean, la 2 la voy a hacer de dos maneras. Primero hay que formar la ecuación. La ecuación se forma con el centro 2 que pasaría a menos 2. X, el 2 pasaría a menos 2 elevado al cuadrado. Este 0 de acá se convierte en un y2 en la ecuación. Y el radio, que es 3, teníamos que elevarlo al cuadrado, por lo tanto queda igualada a 9. Primero la va a hacer haciendo la ecuación y luego la vamos a hacer dibujando la gráfica. Ustedes eligen cuál de los dos se sienten más cómodos. Con el centro podemos formar la ecuación. Esa ecuación que acaba de hacer ahí no tienen problema, ¿verdad? La entienden bien, cómo fue que se formó. Bueno, entonces dice que si el punto P, ¿cuál es el punto P? Este de aquí, menos 1,-2, es un punto ubicado en el interior de la circunferencia. Cuando nosotros tenemos la ecuación y me solicitan que comprobemos un punto que hay en el interior, hay que sustituir la X por el primer valor del par y la Y por el segundo valor del par. Pero para ello el interior nos tiene que dar como resultado menor. Entonces lo que nosotros hacemos aquí en la ecuación que formamos es sustituir la X por el 1 menos 2 elevado al cuadrado y la Y la van a sustituir por el menos 2. Estoy cambiando la Y y la X por 1 por el primer valor del par y la Y por el segundo valor del par. Tenemos que digitar todo esto en la calculadora, solo la parte izquierda se digita. Digitamos todo eso en la calculadora y obtenemos el resultado. Eso les dio 5, creo. Y 5 lo tienen que comparar con el 9. Pero 5 es menor a 9. Bueno, y esa era la condición que queríamos que nos diera para que fuera verdadera la proposición. Es verdadera porque me está quedando menor. 5 es menor a 9, a lo que se encuentra al lado derecho del igual de la ecuación.
Lo mismo, el mismo procedimiento se lo van a aplicar para el punto R, pero el punto R es menos 1,1. Entonces la X la van a cambiar ahora por menos 1 y la Y por 1. Entonces más o menos esto les quedaba menos 2 elevado al cuadrado más cambiamos la X por el menos 1 y cambiamos la Y por el 1. Y lo tiene igual como lo tenemos ahí. La X la cambió por 1, la Y por menos 2. En este caso eso nos da 9, 10. Y 10 lo comparan con el 9, que es lo que está al lado derecho. ¿Cómo es? Ah, bueno. En la segunda lo que nosotros esperábamos es que ese punto, para que fuera exterior, nos tenía que dar mayor. Debe ser mayor el resultado para que sea exterior. Y efectivamente 10 es mayor a 9. Por lo tanto, esa proposición también es verdadera. Las dos son... ¿Qué? Primero forman la ecuación porque no la tiene. Primero forman la ecuación porque no la tiene. Y después sustituye la X. Primero trabaja con P. En la ecuación que usted formó, cambia la X por el 1, que es el primer valor del par, y la Y por menos 2. Esto de la parte izquierda, solo cuando son puntos, solo se trabaja la parte izquierda. No es con chiscalons igual ni nada de eso, no. Solo digitamos la parte izquierda, sustituimos la X por el primero, la Y por el segundo, y el resultado lo comparamos con el 9, que es lo que está después del igual. Si ese resultado nos da menor es interior y si nos da mayor es exterior. Fiscal no. No, vean. Es que están confundidos, vean. Tampoco tienen que cambiarle signo, solo se le cambia del centro a la ecuación. ¿Quién era el centro? 2,0. El único que tenían que cambiarle signos era el valor del centro. Y los otros son puntos cualquiera. Entonces no tienen que cambiarles puntos. Se cambian tal como vienen. Porque ¿quién es R? El par ordenado menos 1,1. Aquí vea, menos 1,1. ¿Y quién es menos 1? La X. Entonces, ¿dónde estaba la X? La cambia por menos 1. Por eso es que aquí es menos 1 donde estaba la X de la ecuación. Sí, exactamente. Lo que está en azul fue lo que cambié y lo que quedó del mismo color era lo que era parte de la ecuación. Y aquí no tienen que poner nada de chiscalons igual. ¿Sí? Es que esa es la clave. Cuando es punto, solo se digita, se intercambia, se digita y le da igual. Cuando es punto. Cuando son rectas y hay que meterlo en la calculadora, ahí sí se digita todo y chiscal 11 igual y chiscal menos 11 igual. Cuando usan chiscal 11 igual, chiscal menos 11, bueno, chiscal 11 igual y chiscal menos 11 igual, solo lo usamos en este tema de circunferencias. Cuando les pregunten rectas y venga la ecuación de la circunferencia y la recta. Pero en los otros temas donde hemos usado chiscal 11 igual y solo para encontrar una variable. Aquí la misma ecuación, como la misma operación, como solo les quedó números, no pueden usar chiscal 11. Es solo de digitar y darle igual. ¿Y cuándo? Como le dijo el compañero, cuando hable de punto nada más. Sí, ya se las... Es que ese es el otro método. Este es el método tradicional que hemos trabajado por aquello que a algunos se le haga más fácil haciéndolo en la ecuación. Claro que si viene la ecuación lo hacen directamente con este método. El otro método a muchos les quedó muy fácil porque es imaginarse el plano cartesiano. Ustedes los medios lo dibujan ahí, el plano cartesiano. Ubican una circunferencia que esté centrada. Eso sí, tienen que dominar muy bien cómo ubicar el punto 2,0, que es el centro. Y por supuesto, yo siento que esta va a ser más fácil. Porque es de ubicar. Pero siempre y cuando dominen bien. Ejemplo, ¿dónde ubicarían ustedes el par ordenado 2,0? Como centro. En el eje X, eso es lo único que tienen que dominar muy bien. El 2,0, ese centro va ubicado acá. Y no es que ustedes tienen un, no sé, un compás para hacer bien el círculo. Se tienen que imaginar que ese círculo es de radio 3. Ah, bueno, ahí sí hay un problemita porque es de radio 3. El centro es 2,0. Quiere decir que la circunferencia a la izquierda va a llegar hasta menos 1. Porque este es radio 3.
Arriba va a quedar en 3. Abajo va a quedar en -3. Ese es el problema de esto, que tienen que dominar bien los límites. Y a la derecha va a quedar en 5. Bueno, esa no está tan... No siento que sea... Vamos a ver. Por ahí más o menos va a quedar la circunferencia, radio 3. 3 a la derecha, 3 a la izquierda, 3 arriba, 3 abajo. ¿Dónde ubicarían el punto 1, -2? 1 menos 2 estaría aquí. 1 de X menos 2 de Y. Y estaría en el interior. Está sobre el rango. Así fue como la dice el compañero, ¿no? Ahí se la imaginó así. Y lo otro es que la circunferencia va aquí para que entiendan, vean. Ajá, y entonces el otro es 1 menos 1. 1 menos 1 estaría aquí, vean. 1 en X y el 1 estaría aquí. Pero este no está en el rango de la circunferencia, porque la circunferencia venía más o menos aquí, vean. Pero hay que imaginárselo bien, porque si no... Yo creo que esa no estaba muy bien definida para hacerlo así. Porque si ustedes no tienen una regla ahí con tomando las distancias de cada valor de uno a otro, pensé que este iba a salir así un poco... O sea, si se la imaginan bien, puede ser que le salga, pero no sé, yo mejor... Ustedes opinen ahí si lo ven más fácil así o hacen la sustitución. ¿Cuál pregunta? La 2, dice esta. Aquí obtuvo el centro que es 3, menos 2. Pero 3,2, pero ahí no cambia signos. En 3,2 no, porque es lo mismo que está viendo en la ecuación, en la figura. O sea, cuando usted, no, digamos, de la circunferencia al centro no hace nada, solo lo identifica. Pero del centro a la ecuación sí le cambia signos. Vean, es que ustedes tendrían que imaginarse algo así de las circunferencias, más o menos, y ver que ese punto menos, es que ese punto menos 1,1 está muy ajustado cuando hacemos la circunferencia. Si viniera la cuadrícula perfecta sí se acomoda bien, pero bueno, se la pueden jugar de esa manera, no sé. Esa era la otra forma, pero veo que están muy ajustados los pares ordenados de acuerdo a... Porque el radio era muy grande, el problema es que el radio era muy grande, entonces la circunferencia se extiende mucho a los lados. Mejor para que lo aseguren, hagan el de procedimiento. Recuerde que cuando usted tiene el radio va a formar la ecuación, tiene que elevar el radio al cuadrado. 3 a la 2 da 9. Esta otra se hace con la misma información. Solamente que les están pidiendo que cuál es la ecuación. Ahora, no se preocupen por el radio, porque aquí dice que el radio no van a usar el mismo. Yo creo que el compañero no pudo hacer la segunda porque el radio decía que era 3 en la 2. Pero 3 es para la pregunta 2 y ya la 3 es otra información. Lo que sí se usa para ambas preguntas es el centro, porque el centro general para las dos preguntas, 2,0. Entonces el centro de esa circunferencia para la número 3 se utiliza el mismo par ordenado 2,0. Es más, nosotros aquí ya habíamos construido la ecuación sin el 9, eso sí, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Olvídense del radio. Si aquí dice que el radio es QP, pero todas las ecuaciones están igualadas a 10, el radio a mí no nos interesa. Porque tendríamos que sacar la distancia que hay de Q hasta P con una fórmula ahí de la distancia o Pitágoras. Podría ser con Pitágoras también para saber cuánto es el radio. Pero aquí no nos interesa el radio porque todas están igualadas a 10. Solamente trabajamos con el centro. 2,0. 2 pasa a menos 2. Cambiamos signos. Siempre que tenemos la ecuación y tenemos el centro y vamos a formar la ecuación, hay que cambiar signos. O ya sea viceversamente también, que yo tenga la ecuación y vaya a formar el centro, debo cambiar signos. O yo tengo el centro y voy a formar la ecuación, voy a cambiar signos. Recuerden que el 0 en la y significa y2. Y en ese caso, la ecuación que forma
que tiene centro 2,0 y que un radio QP, que sin importar quién sea QP, es la opción D. Es el primero de arriba. Ujú. Porque aquí P es que véanlo así. Pero, digamos, ¿por qué se preocupa por QP si todas las ecuaciones están igualadas a 10? Igual se lo voy a explicar, pero vea, hay que combinarlos, pero no hay que... Eso es cierto, vea. ¿Dónde estaba el centro? 2,0. Aquí está el centro en 2,0. Aquí, ¿verdad? Y el P, eso es, el centro se llamaba Q, ¿verdad? Y el P es el par ordenado 1, menos 2. 1 y menos 2. Y menos 2 está aquí abajo. Entonces, el par ordenado 1, menos 2 sería este punto de acá. Entonces, ellos les están diciendo que el radio se forma de la distancia de Q a P. Este es el punto P y este es el punto Q que correspondía al centro. Y esto va a ser el radio. Entonces, yo puedo formar aquí Pitágoras. De aquí a aquí había 1 y de aquí abajo habían 2. Entonces podía sacar el radio. Y eso les iba a dar raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Raíz de 5. 2. Ajá. Solo que me está saliendo raíz de 5 y dice que es 10. Claro que el 10 es elevado al cuadrado, ¿verdad? Pero si yo leo, eso sería mi radio. Centro. Bueno, pero para que tenga la idea, no es necesario que lo resolvamos. Q está aquí en 2,0. Eso era, dice que el radio es la distancia, dice que QP es el radio de C. Entonces la distancia que desde Q hasta P, eso es lo que me generaba el radio. Un momentito, voy a hacerlo aquí para no quedarme con la... No, no, vean, ese ejercicio tiene un error porque saqué por la fórmula de la distancia y la fórmula de distancia igual me sigue dando 5. El radio es raíz de 5 y si nosotros elevamos ese radio al cuadrado, lo que me va a dar es 5. Entonces esta pregunta tenía un error que no era 10. Es 5. El igualada a 5 la ecuación, no igualada a 10. Habría que ver en las respuestas. Eso no lo tienen que hacer, solo estaba comprobando de una u otra manera si daba 5. Al centro. Sí, yo lo que le estaba mostrando al compañero era que era QP. Pero como lo dice usted, no era necesario. Yo ni siquiera lo tomé en cuenta. Comprobándolo no da... El radio da raíz de 5 y elevado al cuadrado da 10. Entonces ahí hay un error del ejercicio. No es 10, sino que tenía que estar igualada a 5. Y el otro es que ustedes no deben, cada vez que vayan a formar una ecuación y vean que todas las ecuaciones están igualadas al mismo valor, despreocúpense por el radio. No se compliquen ahí donde les dice que el radio es no dice la distancia, pero eso es lo que les quieren decir. De Q hasta P sería la distancia del radio. Bastaba con pasar, de cambiar signos y formar la ecuación, ignorando la parte derecha del igual. 4, 5 y 6. Primero nos dicen que C, O y W, esta simbología que ustedes les dan acá, con esos guiones separados con esas líneas, se llaman puntos colineales. ¿Qué son puntos colineales? Que están sobre la misma línea recta. Ejemplo, estos puntos son colineales porque van en la misma recta. Estos tres, o sea, son parte del diámetro. Son parte de la recta. O es el centro, M es un punto entre R y C. M es un punto tangente. Entre R que es la recta y C que es la circunferencia. Entonces, esto es de graficar. La recta y igual X. ¿Recuerdan cómo trazar la recta y igual X? Diagonal creciente, ¿verdad? Pasando por el cero. Esa recta de color rosado es la recta y igual X. Dice que es secante. No, no es secante. Falsa. Sería exterior. Para que sea secante, debe ser como la N que está tocando dos veces la circunferencia.
Luego dice que si la recta x igual a 0, ¿ustedes recuerdan quién era la recta x igual a 0? ¿Cómo se trazaba esa recta x igual a 0? Es el eje y, ¿verdad? La recta x igual a 0 es el mismo eje y. Recuerden que las x igual a 0 son verticales. Y para que pase por el 0 de x tiene que ser como está la y. Esta es la recta x igual a 0. Dice que si es tangente, para que sea tangente debe tocar la circunferencia en un punto y lo está tocando en el 2, es verdadera. Solo la 2. En la 5 no, vean, la 5 les dieron 2 regalos, pero la tercera ya sí está complicada, vean. Ya les digo por qué. La recta y igual 4. Vamos a ver la recta y igual 4. ¿Dónde trazarían ustedes la recta y igual 4? El radio de esa circunferencia es 2. Entonces, si el radio de esa circunferencia es 2, 4 de y estaría aquí. ¿De acuerdo? Entonces la recta y igual 4 es la recta que tracemos al borde de acá de la circunferencia arriba. Esa es la recta y igual 4. De forma horizontal pasando por el 4 de la y. ¿Cómo es esa recta? Exterior, no, no es exterior. Sería tangente. ¿Es exterior? No, es tangente. Luego tenemos la recta x igual 4. Dice que si la recta x igual 4 es tangente. Y la x igual 4 va a quedar como por acá. Por aquí. 1, 2, 3, 4 más o menos. Ahí es donde nos va a quedar la recta x igual 4. Por aquí. ¿Están de acuerdo? A la derecha de la x, ahí está la x igual 4. Esa recta x igual 4 es una recta tangente. No, jamás, es exterior. Falsa. El problema está aquí, vean. Porque las de trazar, de graficar, son las sencillas, que tienen la x igual a un número, la y igual a un número. Pero cuando ya nos hablan de la y de menos x más 2, ahí ya se nos complicó el asunto. Veamos a ver si... Porque vean, ya podemos descartar. Ah, bueno, pero vean qué bien. Podían descartarla. Podían descartarla. Exacto, descartando, vean. Descartando. Sí, exactamente, descartando. Eso es lo que estaba analizando. Solo la 1 ya vieron que no, solo la 2 ya vieron que no, la 1 y la 2 tampoco. Ya eliminamos 3, solo queda la C. ¿Quieren que la hagamos para que vean por qué era la C? Por aquello de... Sería bueno que lo sepan. Para ello ustedes tienen... A4. La 4 es solo... nos dicen que si la recta y igual x es secante, entonces recordemos que la recta y igual x es una línea de forma creciente pasando por el centro. Esa es la recta y igual 4, y igual x. Y la y igual menos x es la decreciente igual pasando por el centro. Esa recta de color verde, la y igual x tiene que pasar siempre acá en el centro. En esa manera, de esa forma. Y igual x. Y dice que si esa recta y igual x era secante, y no es secante porque para que sea una recta secante debe tocar la circunferencia 2 veces. Eso es secante. Tangente la toca solo una vez y exterior no la toca ninguna vez. Gráficamente, ¿verdad? Hablando gráficamente, la secante tiene que tocar la circunferencia 2 veces y aquí no toca en ningún punto la circunferencia, por lo tanto no puede ser el secante. La segunda dice que si la recta x igual a 0, cuando hablamos de la recta x igual a 0, todas las x se trazan de forma vertical. Y para que pueda pasar por el 0 de la x, tenemos que graficarla por encima de la y. Entonces esa recta, x igual a 0, sería esta recta que es el mismo eje y.
esa recta de color morada es la que le llamamos x igual a 0. Es el mismo eje Y por encima del eje Y. ¿Es tangente? Sí, esa sí es tangente porque está tocando la circunferencia en un punto. Por eso es que es verdadera solo la 2. Ok. Y la otra, estamos hablando de estas que si la Y igual 4 era exterior, el 4 de la Y está aquí más o menos. Entonces estamos hablando de que no es el mismo, la tiene que trazar por encima de la Y. Sobre, sí. Es el mismo eje Y. Y la Y igual 0 es el mismo eje X. Porque tiene que ir horizontal, pero para que pase por el 0 tiene que ir sobre el X. Ok, y esto sería Y igual 4. Esa recta de color rosado, Y igual 4, dice que sí es exterior. No, no es exterior. Es tangente, más bien. Gráficamente tangente debe tocar la circunferencia en un punto. Y la otra, X igual 4, que el 4 estaría a la derecha de X. El 4 estaría a la derecha de X, más o menos acá 1, 2, 3, 4. Entonces esa recta X igual 4. Tenemos que trazarla aquí más o menos. Pero esa recta X igual 4 es exterior. Ni siquiera toca la circunferencia. Es falsa también. Entonces habíamos dicho que como está en función de solo la 1, solo la 2, solo la 3 o solo la 1 y 2, como la primera ya quedó falsa y la segunda ya quedó falsa, entonces ya pueden descartar la A, la B y la D, que tenía la 1 y la 2, y solo quedaba la C. Lo que estábamos diciendo es que si viniera, digamos que elevaran el nivel un poquito como en esta, y que todas las opciones vinieran de ese tipo y que ustedes tuvieran que formar la ecuación, van a tener que trabajar primero el centro, que es menos 2,2 y el radio 2. Eso yo siento que a estas alturas no se les debe dificultar. El centro equivale a menos 2,2. Me refiero a la ecuación. Yo creo que esa ya la dominan bien. Formar la ecuación. Es lo que yo supongo. Y el radio es 2. Centro menos 2,2 y radio 2. ¿Están de acuerdo? Centro, que es el punto O, menos 2 con 2 y radio 2, porque la distancia que hay de 0 a 2 es 2. Entonces lo que tenían que hacer es formar la ecuación. X menos 2 lo enviamos a más 2. Cambiamos signos. Elevado al cuadrado más la Y. Ese 2 lo enviamos a menos 2. El de la Y. Elevado al cuadrado. Y el radio, recuerden que se tiene que elevar al cuadrado para que nos dé 4. Esa sería la ecuación de esa circunferencia. Y el proceso que nosotros aplicamos cuando tenemos la ecuación y tenemos una recta como este tipo, que ya no es tan sencilla graficarla, era sustituir la Y por ese X menos X más 2. Entonces a nosotros nos iba a quedar X más 2 elevado al cuadrado. Eso sería lo normal que hemos hecho cuando tenemos la ecuación y la recta. X más 2 elevado al cuadrado más, cambiamos la Y por menos X más 2. Todo lo demás no lo tocan, sigue menos 2, que ya era parte de la ecuación, y 4. Aquí teníamos que digitar todo en la calculadora. Para que fuera una recta secante teníamos que presionar Shift Cal 11 igual y Shift Cal menos 11 igual. Solo en este tema es donde utilizamos el Cal 11 igual, el Shift Cal 11 igual y el menos Shift Cal 11 igual. ¿Qué nos tenía que dar para que fuera secante? Dos soluciones diferentes. Si ustedes lo digitan en la calculadora, van a ver que les va a dar dos soluciones diferentes, así como está todo el recuadro. X más 2 entre paréntesis al cuadrado más paréntesis menos X más 2 menos 2 cierran elevado al cuadrado, alfa cal 4, chis cal 11 igual y chis cal menos 11 igual. Verifiquen, a ver. Sí, porque aquí estamos respondiendo la 4, la 5 y la 6 de la misma gráfica. Y esta está en la primera convocatoria reciente. Puede ser que
Y es que todo se puede esperar ahí. Alfa x más 2, cierran, elevado al cuadrado, más, abren paréntesis, menos alfa x más 2, menos 2, cierran, elevado al cuadrado. Y ahí nos había quedado alfa cal 4. Presionan Shift cal 11 igual, la primera da 0. Y la segunda, Shift cal menos 11 igual, y esa les da menos 2. 0 y menos 2 es 0 la primera solución y menos 2 la segunda. Y ahí se está cumpliendo que las dos soluciones son diferentes. Pero esta, si viniera de la misma manera, lo pueden hacer descartando. Ya vieron que esta la hicimos sin necesidad de haber hecho eso, la habíamos hecho descartando. N y R son paralelas. N y R. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Serán paralelas? N y R. Pero no. Ese pareciera que sí, puede ser que sí, pero también no. ¿Por qué? Porque la N es una secante. Bueno, pasa por el diámetro. Pero la R es una tangente. Lo que nosotros sí tenemos claro es esto, vean. La seguridad que nosotros tenemos acá, la certeza que nosotros tenemos es que se está formando un ángulo de 90 en M. Eso sí es cierto, por ser una recta tangente con el radio. Pero que tengamos la certeza que aquí se forme un ángulo de 90 para que queden paralelas, eso no tenemos la certeza, porque recuerden que no teníamos ningún teorema para el radio de una secante. Entonces, en vista de esa condición, puede ser que sí, pero también puede ser que no, por lo tanto es falso. O sea, no porque ustedes vean dos líneas así que se parezcan paralelas ya es verdadero, no. Tiene que haber una condición. Arriba sí se forma un ángulo de 90 con esa separación que hice, pero abajo no lo sabemos. Y como no lo sabemos con certeza, entonces de una vez falso. ¿Me entienden? No, tampoco, digamos. Eh, es que eso con certeza es que sí se tiene que cumplir, pero igual si no viniera la palabra con certeza, tampoco podemos decir que son paralelas porque igual hay un teorema, solo hay un teorema para la recta tangente y no tenemos un teorema para el radio de una secante. Es que aquí pudiera ser que sí haya un ángulo de 90, pero ¿qué nos demuestra que hay un ángulo de 90? Nada. No hay nada que nos demuestre que ahí pueda ser que sí, pueda ser que no. Al menos de que venga una medida ahí, eso sí. O que les digan a ustedes que la recta N era perpendicular al radio OM, perdón. Entonces ahí sí tenemos la certeza que abajo haya un ángulo de 90 porque les están diciendo que el radio OM con la recta N son perpendiculares. Y la otra tangente era perpendicular por ser tangente. Entonces ahí sí tenemos la certeza de que son rectas paralelas porque tienen el mismo grado de inclinación de 90 grados. Pero al no venir ningún dato sobre la N, ustedes no pueden tomar la decisión de que sean, solo a simple vista, que sean paralelas. No, no tienen la certeza. Al menos de que le digan, es que no recuerdo en cuál examen era, pero al menos de que ustedes les dijeran que eran dos, no sé si fue en el anterior que hicimos para demostrarse, que les dijeran a ustedes que si fueran dos, es que en el otro examen venía algo así para explicarles. La otra sí era una tangente. Creo que es en el 2 también. Eran dos tangentes. Y quien unía esas dos tangentes era el diámetro. Entonces ahí sí teníamos la certeza de que las dos rectas fueran paralelas porque lo separaba una recta, así era en el otro examen. Entonces aquí sí tenemos la certeza de que sean paralelas porque arriba se está formando el ángulo de 90 por ser tangente. Y abajo también se está formando el ángulo de 90 por ser tangente. Ahí yo sí tengo la certeza que la recta R con la de color azul que dibujé son tangentes, son paralelas. ¿Por qué?
porque las dos están formando un ángulo de 90, tienen el mismo grado de inclinación y además quien separa, la distancia que está separando a las dos rectas es el diámetro. Ahí sí hay una certeza que las dos son paralelas. Porque tengo toda la información para demostrarlo. Que hayan dos ángulos de 90, por supuesto. Ujú. Eso sí es una certeza, ya digamos, en resumen, dos rectas son, en este tipo de ejercicios, dos rectas serán paralelas cuando las dos tengan ángulos de 90 separadas igual, más que todo por el diámetro. Inclusive pudieron haber separadas por el radio, pero que a ustedes les dieran una información, como es acaso que está en el centro, que a ustedes les dijeran que esa recta N era perpendicular al radio OM. Eso sí me da la certeza que sean paralelas. En la 2. ¿2 de dónde? Ah, ok, ya. Es que vean esa. Una era falsa, pero la otra me lo reafirma. Está bien, vean, dice acá, con certeza. La recta, con certeza, la recta que contiene a OM es perpendicular a la R. Ya eso sí es otra cosa. Vamos a ver. ¿Cuál es la recta que contiene a OM? Esa que yo dibujé en rojo, pero ese es un radio, nada más que ahí les están hablando de una recta. No, es la recta que contiene a los puntos OM es una que ustedes tenían que trazar, o se la imaginan o la trazan. Esa es la recta OM, o sea, la recta que contiene a los puntos O y M es esa que acabo de dibujar en color azul. Entonces, tenemos la certeza que esa recta de color azul que contiene los puntos O y M es perpendicular a la recta R. Ahí sí tenemos la certeza que es perpendicular, porque es una recta que está pasando, bueno, que contiene el radio y además llega al punto tangente. ¿Cuál era el teorema? El teorema dice que todo radio que se traza al punto tangente forma ángulos de 90. Toda recta que se trace al punto tangente va a ser perpendicular con la recta tangente. Ahí sí tenemos la certeza. No, hay varios que en donde hay, ustedes tienen que ayudarse trazando la recta. Ustedes no esperen que todos se los van a dar. Si ustedes tienen que dibujar algo para ayudarse, hágalo. Para que tengan una mejor visualización. Sí, hay otros exámenes donde hemos tenido que trazar para poder ayudarnos. N. Tampoco. ¿A usted qué certeza le da a usted que la recta OM sea perpendicular con la N? Ninguna. Por más que usted la vea, usted no sabe si ahí se está era lo que estábamos discutiendo ahora. La R y la N no pueden ser paralelas porque no tenemos ninguna información de la N con el radio OM. Es el mismo caso. Yo no puedo decir ahí que la N y la de color azul sean perpendiculares. Por más que se parezcan, porque yo no tengo ninguna información que me diga que entre la recta N y la de color azul forma un ángulo 90 ahí en el centro, en O. O ahí cuando se intersecan. Bueno, solo la 2 entonces. 7. Es trampa, es una trampa, pero el único teorema que a nosotros nos da es que es con el teorema. Esa es la pregunta del teorema del ángulo, insisto, vean, de esto, de la circunferencia con la tangente. La única certeza que nosotros siempre vamos a tener es cuando tengamos la recta tangente. La recta tangente con cualquier otra recta, ya sea un radio o recta que llegue al punto tangente, va a formar ángulos de 90. Y esa es la aplicación de ese teorema. ¿Dónde tenemos la certeza que se forma el ángulo de 90? Aquí en la recta tangente nada más. Con la secante, no, con la secante nosotros no tenemos ningún teorema. Todo lo que tenga que ver con la secante y perpendicular, eso va a ser casi siempre falso. Al menos de que nos den una información de que esa recta tangente, secante, formaba un ángulo de 90 con la otra recta o algo así, pero el asunto es de aplicar aquí en el punto tangente. Que ustedes recuerden que en el punto tangente
es donde se forma el ángulo de 90. ¿Okay? Vamos a esta 7. Dice que considere las siguientes proposiciones referidas a la circunferencia C. Bueno, a la misma de arriba. Ah, no, esa ya es aparte. Circunferencia C, le están dando el nombre ahí a una circunferencia cualquiera. Eso ignórelo. La C es el nombre de la circunferencia. Y dice que está dado por la ecuación x menos 3 al cuadrado, y más 4 al cuadrado igual a 8. La cual se traslada 2 unidades a la izquierda. Entonces, cualquier movimiento, cualquier respuesta que ustedes vayan a dar para la traslación, tienen que hacerlo con los centros. Entonces, si yo tengo aquí la ecuación x menos 3, que es la ecuación original, x menos 3 elevado al cuadrado, más y más 4 elevado al cuadrado igual a 8. Entonces el centro original corresponde, hay que cambiar signos. Menos 3, hay que enviarlo a más 3. Y el más 4, tenemos que enviarlo a menos 4. Siempre que vayamos a sacar las coordenadas del centro, tenemos que cambiar signos. Bueno, el centro a partir de la ecuación. Recordar que cuando nosotros nos dicen unidades a la izquierda o a la derecha, ese es el movimiento en X. Y si nos dicen arriba y abajo, el movimiento es en Y. A la izquierda, el valor va negativo. A la derecha, el valor va positivo, en X. Arriba el valor va positivo y abajo el valor va negativo, pero en el Y. Aquí solo nos están hablando del movimiento a la izquierda. Entonces nosotros debemos ver ese 2 como menos 2. Y se lo vamos a sumar al de X nada más. Ese menos 2 se lo sumamos al de X. 3 menos 2 da 1. Y en la Y no sucedió nada. Esto sería el centro trasladado. Si nos hubieran pedido que formáramos la ecuación, teníamos que cambiar signos. Pero aquí dice que si el centro de C', o sea, de la traslación, es menos 5,2. Por lo tanto es falso. El centro C' es 1, menos 4. La medida del radio es 10. O sea que a 8 le sumemos 2 para que nos dé 10. El radio nunca cambia. Además que 8 no era el radio, sino que para sacar el radio era la raíz de 8, ¿verdad? Y jamás el radio de la original tiene que ser igual al radio de la otra. Si nosotros queríamos saber quién era el radio, ustedes tenían que sacarle la raíz a 8. O qué número elevado a la 2 me daba 8. Y la raíz de 8 más o menos les da 2 raíz de 2. Y ese es el radio, tanto para la normal como para la original como para la traslación. Entonces esta también es falsa. Ahí la trampa que ellos querían estaban haciéndoles era que ustedes pensaran que 8 es el radio y 8 nunca es el radio. Ese es el valor elevado al cuadrado. Y que a 8 le sumaran 2 para que diera 10. Digamos, si fuéramos a formar la ecuación, digamos que si aquí viniera una ecuación, entonces esto sí le habría que cambiar signos. Pero no a esto, digamos, que nos dieran una ecuación ahí, sí hay que cambiar signos. Ejemplo, si yo tuviera que formar la ecuación trasladada, sería x, el 1 lo enviamos a menos 1. Más y, el menos 4 lo enviamos a más 4, igualada a 8. Así que haría la ecuación trasladada. Sí, se cambia signos desde el inicio porque usted tiene que trabajar con el centro. Y para poder sacar el centro, tiene que cambiar signos. Porque le están dando la ecuación. Le pueden dar el centro. Le pueden dar directamente el centro y no tiene que cambiar signos, solo aplicarle la traslación. Digamos que a usted le dijeran arriba, el centro de la circunferencia corresponde a menos 5,2. Entonces a ese menos 5,2 lo que hace es colocarle el menos 2 debajo del menos 5, nada más, sin cambiar signos. Solo se traslada, correcto. La única manera para que ustedes cambien signos es que les den la ecuación y necesiten el centro. O que tengan el centro y tengan que formar la ecuación. Es la única manera.
Cuando hable de la relación ecuación a centro, cambian signos. O también de centro a ecuación, tienen que cambiar signos. Esto yo lo agregué adicionalmente, pero era para explicar al compañero, ¿verdad? Para que no se enreden ahí. Ninguna de las dos era verdadera, entonces. Luego nos dan una segunda, la número 8, nos dan una segunda ecuación, bueno, traslación igual. Dice que al trasladar circunferencia C, dada por X más Y más 1 elevado al cuadrado igual a 5. Vamos a escribirlas aquí mejor. X2 más Y más 1 elevado al cuadrado igual a 5. Y la traslación X2 más Y2 igual a 5. La de arriba es la original y la de abajo es la traslación. El centro de la de arriba, 0 para x2 se convierte en 0. Y el 1, el más 1, se pasa a menos 1. Ese es el centro de la de arriba, la original. Y el centro de la de abajo, 0,0. Bueno, lo que les iba a comentar, o más bien les iba a preguntar, ¿en cuál de las dos variables ven el movimiento? Hay cambios. En Y. En la X no sucedió nada. La X2 sigue siendo X2. Y como la X2 sigue siendo X2, eso me da la oportunidad de eliminar todas las que digan X. Porque el movimiento no se está haciendo en X, porque la X está quedando igual. Con las que tenemos que trabajar es con las de Y. Pero eso lo hacemos siempre con el centro, nada en la ecuación. Imagínense que estamos en menos 1 y regresamos a 0 en el Y. ¿Qué movimiento se le está haciendo? Hacia arriba, ¿verdad? Porque estaríamos en menos 1 abajo y regresamos a 0. Algo así, tienen que imaginarse esto. Si este es el plano cartesiano, originalmente estaba en menos 1, por aquí menos 1, y de menos 1 pasamos a 0, fue la traslación que se le hizo. Y para llegar a 0 es hacia arriba, en el Y. ¿Y cuánto? Aquí dice que una unidad hacia dónde? Hacia arriba. O sea que es la opción A. Sí, si usted hace el plano de los dos puntos, también es sencillo haciendo el plano. Ahí se da cuenta a dónde hace el movimiento. Tienen muchas formas de hacerlo. Bueno, esa era la A. Vamos ahora con la pregunta 9-10. Muy similar en todos los exámenes 2020, 2021, casi los mismos ejercicios. Dice acá, ¿cuál es el área del triángulo SD? Pero resulta que arriba les dicen que la figura está compuesta por un pentágono regular y un triángulo equilátero. El pentágono regular lo que significa es que todos los lados son iguales. Y cuando hace referencia al triángulo equilátero, lo que significa es que los tres lados son iguales. En sí, lo que vamos a sacar es el área de un triángulo equilátero. ¿Cómo obteníamos el área de un triángulo equilátero? Bueno, el área de un triángulo equilátero salía con la fórmula. Un momentito. Ok, vean. Les comentaba que el triángulo equilátero salía con la fórmula L elevado a 2 cuartos raíz de 3. Y una vez para recordarles, si fuera un hexágono, esa misma fórmula la multiplican por 6. L dice que AB es 6. Entonces todos los lados de esta figura miden 6. Entonces aquí sería 6 elevado al cuadrado entre 4 raíz de 3. Da 9 raíz de 3. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el perímetro de la figura ABCDF? Bueno, alrededor de toda la figura. Ahí contamos solo alrededor sin meter ese. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 6 por 6. 6 lados por 6. La figura desde A hasta F. Todo esto. 36. Están muy fáciles esas.
Creo que las que se les pudieron haber complicado aquí era esta que estuvimos hablando acá, esta de la 5. Creo que nada más hay. Y tal vez esta. Tienen que aprendérselas. Son las que están de color azul en el resumen. Ahora. Sí. No, pero véalo desde el teléfono y lo marca. Aprender, aprender. Vean, esta figura, vamos a ver, son polígonos irregulares, el perímetro de toda la figura. Nosotros ya tenemos aquí, vamos a ver. Ah, les dan una, la de AG. Solo habría que sacar una. Porque nosotros tendríamos aquí esto que mide 2. Este que mide 3. Este que mide 2. Este mide 2. 3. Este dice que ya mide raíz de 13. Entonces no hay que sacarlo. Y lo único que vamos a tener que sacar es la de GF. La de GF sale formando un triangulito rectángulo. Ese es el triangulito rectángulo que nos va a ayudar a... Aquí no nos dieron el regalo de la terna pitagórica, sino que hay que sacar con catetos 1 y 2. GF es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso les da raíz de 5. Entonces el perímetro de esa figura equivale a 3 de AB más 2 más 3 más 2 y más 2. Y luego le sumamos la raíz de 5 y le sumamos la raíz de 13. Que ahí vean que todo viene expresado en raíz de 5 más raíz de 13. Entonces más o menos tenían que sumar 3 y 2, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12. 12 más raíz de 5 más raíz de 13. No sé si la calculadora se los devuelve igual así. Aquí en la calculadora dice 3 más 2 más 3 más 2 más la raíz de 5. Salimos con la derecha más raíz de 13. Eso les... Ah, bueno, vean que se los está dando en decimales. Así me falta un 2. Pero igual aquí vean, esto se los está dando en decimales. Vamos a ver aquí. Hay un problema porque se los está dando en decimales, 17,84. Pero lo que van a tener que hacer es, les dio 17,84, ¿verdad? Lo que hacen es digitar a las opciones y las pasan a decimales a ver cuál da 17,84. Ese es el único problema que teníamos ahí. Digitan una por una en las opciones que les dé el mismo resultado, 17,84. Ejemplo, si nosotros digitamos 12 más raíz de 5 más la raíz de 13, eso les da lo mismo, 17,84. ¿De acuerdo? Luego nos piden el área. Vean, el área de esta figura, si lo hacíamos por partes, aquí la sacarían muy fácil si la hacemos con la estrategia de los cuadritos. Pero un ejemplo, una figura como esa no se las pondrían sin cuadrito porque es muy grande, muy compleja. Sí. Tendrían que hacerla, vean, por partes. Vamos a ver. Y tenían que hacerle muchas partes. Digamos, si tuviéramos que hacerla por la estrategia de dividir, ¿verdad? De dividir figuras. Vamos a ver aquí. Ah, bueno, aquí estoy viendo una, vean. Es que tendríamos que hacer varias cosas, sí. Bueno, aquí sería una, vean. El triángulo de de arriba. Si no viene la cuadrícula. Yo creo que la forma que lo sacaban era así, vean. Tenían que hacerlo así porque eh, estoy viendo que hay líneas que no llegan completamente al... Tenían que dividirlo así, vean. Un triángulo arriba. Esos cuadritos completos que los podían tomar como rectángulos y el trapecio del lado derecho, abajo. En 3 partes tenían que formarlo. Pero
algunos sabrán lo de la estrategia y los cuadritos, otros no. Ustedes sí la saben, entonces aplíquela. La vamos a hacer solo por ese método. Entonces, ¿cuál era la estrategia de los cuadritos? Contar cuadros completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 completos. Y recuerden que los incompletos los vamos a dividir entre 2. 1, 2 por acá, 3, 4, 5, 6. No sé si... No se me queda ninguno por ahí afuera. 6 incompletos. Pero esos incompletos los dividen siempre entre 2. Esa es la estrategia. Dividir los incompletos entre 2 da 3. Y 9 más 3, 12. El dibujo no lo ocupó, sí. Es que me lo pidieron así, que empezáramos la parte de geometría que ya habían repasado la parte de estadística. O sea, que ya hemos practicado mucho estadística de probabilidades, pero fue solo el día. Yo espero que el domingo lo empiecen de la 43 a la 60 y luego se vuelvan a la 1, ¿verdad? Dice por acá, ¿cuántos ejes de simetría en total se pueden trazar en el cuadrilátero EFHQ? Es un rectángulo, empezando... Ah, sí, no sé si hoy nos da tiempo, pero si hoy nos terminamos, es que no sé, vamos lento hoy. Si hoy no terminamos estadística, lo practicaríamos mañana. A las 6, ¿verdad? 9:30, creo que es la clase hoy. Ujú. Sí, sí, para los de las 8:30 es lo mismo que yo el lunes y el viernes en la tarde. O sea, la resolución del examen este, 00 2020, la parte estadística probabilidades y la parte de geometría. Y si de otros grupos quieren conectarse a repasar, sí, no hay problema. Solo que el enlace se le pasa a los del grupo del sábado en la mañana. Si alguno quisiera ingresar a esa clase, me lo pide aparte a las 8 más o menos y yo se los... Eso es un rectángulo, el rojo. ¿Cuántos ejes de simetrías podrían trazarle ustedes en total? Sí, porque un rectángulo solo se le pueden trazar 2 ejes de simetría. El que pasa por 4, el x igual 4 y el y igual a 4. Son los únicos ejes de simetrías que se le pueden trazar. Si fuera un cuadrado, las diagonales sí funcionan como ejes de simetría, pero como es un rectángulo, si usted es como tener una hoja de papel, ustedes doblan una hoja de papel de esquina a esquina y van a ver que el doblez no coincide con el otro. Solamente coincide doblando sobre la mitad del largo y sobre la mitad del ancho. 2 ejes de simetría. Dice que si F es homólogo a H, bueno, si el eje de simetría es igual a x igual 4, x igual 4 es este. X igual a 4. Entonces dice que si F es homólogo con H. F es homólogo con H. Claro. Están a la misma distancia del eje de simetría y además son homólogos, F con H. A un lado y al otro lado del eje de simetría. Verdadero. Y luego nos dicen que si EQ es homólogo a FH considerando el mismo eje. EQ. EQ es esta línea. Y FH la línea de abajo. Esos dos lados son homólogos. No, no, jamás, ¿verdad? No pueden agarrar los dos lados. Sería más bien EF considerando el eje de simetría X igual 4. El X igual 4, ¿verdad? Solamente es homólogo. El EF, considerando solamente ese eje vertical, son homólogos el de la izquierda con el de la derecha.
Pero si nos hubieran dicho y igual a 4, el de arriba sí era con el de abajo. Pero estamos considerando el x igual 4, entonces esos no pueden ser homólogos. Nos dan dos triángulos, ahí dice que presentan simetría axial. Simetría axial tiene que ver como la reflexión. ¿Cuál es el eje de simetría de esas dos figuras? ¿Dónde debe pasar el eje de simetría? O sea, yo les... Tiene que ser con X, ¿verdad? Claro, es la B. Tiene que ser con X porque recuerden que los ejes, el único eje que funciona ahí son los verticales. Y más o menos el 1 está aquí. Y el 2 está aquí. Entonces, el eje que separa las dos figuras es en 1. X igual 1. Véanlo así, hay 1, 2, 1, 2 de distancia. Que pase por la mitad de... Ustedes lo que pueden hacer es marcar la distancia de dos puntos que son homólogos. Sería 6D los más recomendables. C con D son puntos homólogos. Entonces C con D, para que queden partidos a la mitad, tendría que ser en el 1 de la X. Y los valores tienen que imaginárselos ahí. Creo que esta es la que está un poco complicada. Vamos a ver. Dice que se le va a aplicar una homotesia centrada en el origen. O sea, una homotesia que esté centrada acá en el origen. Y una razón k igual a menos un medio. Cuando nos dicen k igual a menos un medio es que la homotesia es inversa. Si k era negativo, la homotesia es inversa. Pero les piden el punto imagen a f. Y vean que f, o sea, nos piden la imagen de f, el punto imagen de f con respecto a esa homotesia que está centrada, que tiene una razón de k igual a menos un medio. Bueno, la vi como complicada, pero está más bien fácil. Lo único que ustedes tienen que recordar aquí es que cuando a nosotros nos dan la razón, si nos dan la razón, eran dos notas. Si me piden K o me dan K. En este caso me dan K. Cuando nos dan K, lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Y si me pidieran K, lo que tenemos que hacer es dividir. Pero en este caso me están dando K, que K es igual a menos un medio. Y como me están pidiendo el punto imagen de F, F está ubicado en las coordenadas 4 con 4. 4 en X, 4 en Y. Eso es F. Y para sacar el punto imagen de F, simplemente aplico la regla. Me dan K, multiplico. ¿Qué voy a multiplicar? Esa razón que es menos un medio, la vamos a multiplicar por el par ordenado que me dieron como referencia. O sea, el 4,4. Y si multiplicamos menos un medio por 4 y menos un medio por 4, eso les da menos 2, menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, para que les quede ahí claro, si nosotros vamos a sacar, si nos dan un punto de referencia y les piden el homólogo o el punto imagen de ese punto y les dan la razón, solo multiplican. Multiplican ese punto por la razón y el resultado corresponde al punto imagen. Sí, primero lo ubica. ¿Quién era F? 4 en X, 4 en Y. Primero ubica el punto que les dan de referencia. Era, el F tiene las coordenadas 4 en X, 4 en Y. Ese es el punto original, ¿verdad? De la figura original, 4,4, el F. Y luego ya aplicamos la regla. Si me dan K, multiplicamos. En ese caso me están dando K, que es menos un medio. Entonces agarro ese punto, 4,4, y lo multiplicamos por menos un medio. Cada uno de los valores lo multiplicamos por menos un medio.
Entonces menos 1/2 por 4 da menos 2 y menos 1/2 por 4 da menos 2. O sea que las coordenadas del punto imagen, el f' sería menos 2, menos 2. Ah, no, por separado. Primero uno, luego el otro. Como son coordenadas de una X y una Y, primero se hace por el de X y luego por el de Y. Dice la pregunta 17, al polígono ese que ven arriba, ahora el mismo polígono que tenemos acá arriba, se le aplica una reflexión con la recta X igual menos 1. Primero dibujemos la recta X igual menos 1. Una reflexión con la recta X igual a menos 1. La recta X igual menos 1 es este punto de acá. Perdón, esta recta de acá. Ahí es donde va a pasar la recta X igual menos 1. Y lo que les están pidiendo es la imagen de C. Entonces, primero ubíquense en quién es C. Aquí está C. ¿Qué coordenadas tiene C? 2,1. C tiene las coordenadas de 2,1. Pero con respecto a este eje de simetría, 2,1 sería 1, 2, 3 la distancia con respecto al eje. Entonces nosotros nos tenemos que mover 3 a la derecha. Entonces no es que estamos haciendo una traslación, sino que recuerden que la simetría es que los puntos se encuentren, la figura se encuentren en la misma distancia. El punto C con respecto al eje de simetría está a 4 cuadritos. Y entonces su reflexión va a estar 4 cuadritos a la izquierda del eje. Si contamos 4 cuadritos a la izquierda, llegaría hasta menos 4. Aquí estaría el punto imagen. Son 3. Estaría aquí entonces, ¿verdad? Porque aquí falta una línea, aquí va. Entonces, ¿cuál es la imagen del punto C? ¿Qué coordenadas tiene? Estaba bien entonces. Sí son 3, pero... Sí son 3, pero aquí falta una raya, ¿verdad? Para que no se confunda. También pueden aplicar la regla que, bueno, aquí no pueden aplicarla porque es con el X y el Y. Y ese es una recta cualquiera. Entonces, vean. Yo lo que hago es esto. Cuento los cuadritos de la distancia que hay del eje al punto que me están señalando original, o sea, C. Son 3 rayitas, 3 cuadros a la derecha. Entonces vamos a contar 3 cuadros a la izquierda después del eje también. Sería aquí 1, 2 y 3. Estaría aquí el punto. Tiene las coordenadas menos 4,1. Menos 4,1. Sí, ¿les queda claro? ¿De dónde va a salir aquí? El X igual menos 1. La misma pregunta se lo dice acá que el eje de simetría corresponde a la recta X igual menos 1. Ajá, que lo saque con ese eje. Y la 18, porque ahí tenemos que responder la 18. Vamos a ver, esa dice que a ese polígono se le aplica una rotación de 180 grados, opuesta al movimiento de las manecillas del reloj, o sea, hacia la izquierda, hacia arriba, forma positiva, centrada en el origen. ¿Cuál es el par ordenado que corresponde al punto imagen de B? Vamos a ver todo ese asunto. Dice que está centrada en el origen. Vean. Voy a borrar un momentito esta línea porque voy a necesitar esto. Vean, para que entiendan. Nos interesa la rotación de este punto del B, pero con un ángulo de 180 grados. Y dice que la rotación está centrada acá en el origen. Entonces, una rotación de 180 grados es hacer este giro más o menos, para que tengan la idea. Vea más o menos cómo lo sacaría. Estoy trazando la línea que llega al punto B, pero que salga desde el centro. Y la extendemos, la prolongamos. ¿Cuántos cuadritos tenemos desde el centro hasta la B? ¿Cuántos cuadros parte la línea? Entonces,
que de ese centro hacia abajo también queden 3, la partición de 3. ¿Me comprenden? Aquí vean, salimos del origen. Dice que está centrada en el origen. O hacemos un trazo desde el origen, que es el centro, hasta el punto B. Pero ya les mostré aquí a la derecha que es una rotación de 180 grados. Una rotación de 90 grados era aquí nada más, formando un ángulo de 90 hasta acá. De 180 grados es una media luna. Entonces, para llegar a ese 180 grados, tiene que quedar a la misma distancia del original. Y el original tenía una distancia desde el centro hasta B. No podemos decir de 3 cuadros, pero sí pasa por 3 cuadros, ¿verdad? Entonces ustedes hacen el mismo movimiento en línea recta hacia abajo, desde el centro que agarre 3 cuadritos. Entonces, ese punto B, sin hacerle mucho ahí movimiento, va a quedar aquí, con esa rotación de los 180 grados. Ahí es donde va a quedar. Aquí hay un ángulo de 180 grados. 90 más 90 son 180. Es la forma más fácil que les puedo explicar eso. Y ya ahí tenemos las coordenadas. Ya tenemos las coordenadas de la rotación. ¿Cuáles son las coordenadas del nuevo punto? No, menos 1, menos 3. Primero X, ¿verdad? Pero no sé si me están entendiendo en realidad, porque si a ustedes les hubieran dicho una rotación de 90 grados, entonces tenían que hacer la línea así, vean. Formando un ángulo de 90, pero que agarre 3 cuadritos más o menos. Ahí lo ven. Agarro los mismos 3 cuadritos, pero ahí hay un ángulo de 90. Aquí estaría el punto con una rotación de 90. Pero son 180, tenemos que hacerle la otra rotación. Por eso es que yo prolongo la línea. Cuando es de 180 tiene que quedar sobre una línea recta. Mi referencia es que del origen al punto B hay 3 cuadritos. Pasa en diagonal de los 3 cuadritos. Entonces del centro hacia abajo, prolongando la línea, también tiene que agarrar esos mismos 3 cuadritos. Ahí está el ángulo de 180, que va a tener como coordenadas menos 1, menos 3. O sea, la opción C. ¿Sí les queda más o menos claro eso o no? Es visual más que todo, ¿verdad? Imaginarse ahí la rotación. Por eso es que les dan los cuadros, para que ustedes imaginen Es más, vean, si yo les hago aquí este movimiento de... Si hacemos como esa línea azul que les acaba de trazar ahí. Ahí tendríamos los 4 giros, vean. Pero observen que las particiones todas son iguales. Y insisto con esto. ¿Cuánto era la distancia que hice desde el origen hasta el punto B? 3 cuadritos diagonalmente. 3 cuadritos diagonalmente, 3 cuadritos diagonalmente y 3 cuadritos diagonalmente. Una T forma 4 ángulos de 90 grados. Entonces, si yo parto desde el punto B, una rotación de 90 grados, el punto quedaría aquí. En menos 3,1, ¿verdad? De 90. De 180 ya vieron que quedó en menos 1, menos 3. Y de 270, 3, menos 1. Porque aquí llevaríamos 90, 180, 270. Y de 360 quedaría en el mismo punto. Si pidieran otro, hace lo mismo, vean. Hagámoslo con otro. Así repasamos esta rotación porque es una pregunta, pero... ¿Con cuál lo hacemos? Con F. Vamos a ver cómo nos queda con F. Yo haría lo mismo. Vamos a hacer la misma rotación de los 180 grados. Con F yo lo primero que hago es trazar desde el origen la referencia que me dan hasta acá, a F. Entonces observo el comportamiento de esa línea que va desde el centro hasta F. ¿Cuántos cuadros pasa ahí? Es más, esa va a quedar como más perfecta, vean. 4, entonces yo lo que hago es prolongación de esta línea 4 hacia acá.
Una línea recta que pase por el centro sería, y que agarre 4 cuadros, ¿verdad? Es que esta queda casi perfecta, vean, con F, porque son las cuatro esquinas del plano cartesiano. Sí, hay 4, ¿verdad? En todos los sentidos. Esa sería la rotación para el F. De, ¿cómo se llama? De 90 grados. Llegaría a este punto. Aquí hay 90 grados. De 180 llegaría a este extremo. De 270 llegaría a este extremo. Y ahí sucesivamente. ¿Me entienden? Hagámoslo con E entonces. Igual con la rotación de 180. Bueno, practiquemos todas las rotaciones. De 90 a 180. Así les queda mejor la explicación. Vamos con E. Mi estrategia de la que yo estoy aplicando es que hay otras estrategias, pero son más complicadas. Yo estoy aplicando trazar la línea, la referencia. Claro que ahí ya nos dijeron que era desde el origen, por eso es que yo la trazo desde el origen. Del origen hasta ahí. Vamos a ver el comportamiento del centro a E. Recorre más o menos 1, 2, 5, ¿verdad? Ok, entonces vamos a trazar, es prolongar. Lo que hacen es prolongar. Esa línea que trazamos del centro hasta E la prolongan. Para 180 tiene que quedar, vean, siempre que les hablen de 180 tiene que quedar una línea recta. Si el punto estaba aquí, el otro tiene que quedar por acá. Esos son 180 grados. El de 270 quedaría aquí arriba, más o menos. No, 270 no, 90. Entonces, prolonguemos esa línea. Que para prolongarla tiene que quedar, no es que la vamos a trazar ya a lo loco, tiene que quedar a la misma distancia de O del centro a la E. Y ahí contamos que habían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasa por 6 cuadros. Creo que ahí, ¿verdad? Vean. Vamos a ver. Ustedes que la vean recta. Tiene que quedar recta, pero con la misma distancia. Una que tiene la misma distancia. Es más, arriba llega un cuadro. Sí, arriba tiene un cuadro abajo y aquí abajo tiene que quedar un cuadro arriba. Sí, también, perfecto. Sí, sí, es que. Exacto, exacto, exacto. Eso es. Entonces ahí quedaría el de 180. El punto de 180 quedaría en menos 4, menos 3. Si ya quisiéramos sacar el de 90 grados, con una rotación de 90 grados, entonces ustedes la parten aquí en el centro formando el ángulo de 90. Esta quedaría, aquí quedaría, ¿verdad? Ahí quedaría el de 90 grados. Siempre faltando un cuadro, ¿lo ven? Como dice la compañera. Acá arriba quedó faltando un cuadro. Aquí quedó faltando un cuadro para completar la esquina. Aquí quedó faltando un cuadro. Entonces aquí tiene que quedar faltando un cuadro también. Bueno, pero ahí tienen la idea, ¿verdad? De cómo hacer las rotaciones. De 90 o 180. ¿De acuerdo? 270. Aquí quería en 3, menos 4. Como vieron, va quedando el mismo par, pero le van dando vuelta. El original quedó en 4,3. El de 90 queda menos 3,4. El de 180 quedó menos 4, menos 3. Y el de 270 queda como 3, menos 4. Hay unas formulitas para sacar esas rotaciones, pero bueno, ya tienen que aprenderse demasiadas cosas. Entonces agregar una fórmula más, mejor no, y solo una pregunta. Entonces mejor lo hacen visualmente. Para lo que pide la pregunta, es que aquí a usted le están pidiendo que, aquí vean, a ese polígono se le aplica una rotación de 180 grados en dirección opuesta a las manecillas del reloj hacia la izquierda, o sea, hacia arriba, y centrada en el origen. ¿Cuál es el par ordenado que corresponde al punto de imagen de B? Entonces primero se va a ubicar en B.
Ese es el punto B. Y el origen es este de aquí. Entonces, lo que yo les recomiendo es que usted trace una línea que vaya desde el centro hasta B. Esta línea de acá. Ahora, para que tenga una idea, esto se divide, el plano cartesiano lo que hace es dividirse, o sea, el giro de los 360 lo podemos partir en 4 partes. O sea, todo es 360, ¿verdad? Pero de aquí a aquí habrían 90. Desde el inicio hasta acá habrían 180. Hasta la otra habrían 270 y sucesivamente. Un ángulo 90 más o menos tiene esta forma. Un ángulo de 180 va a tener una línea recta. Y ahí va, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos hacer es llevar ese punto B de modo que a la hora que hagamos la rotación de esta manera, ver dónde queda con el ángulo de 180. Entonces, como no tenemos ni transportador ni nada de esas cosas para estar midiendo un ángulo, entonces para eso es que les dan la cuadrícula. Y entonces visualmente observe que usted la línea que trazamos desde el origen hasta la B va cruzando los cuadritos, pero lo que hace es cruzar 3 cuadritos nada más. Y la rotación debe quedar a la misma distancia del origen. Aquí no tenemos con qué medir, pero sí tenemos que aquí él pasó 3 cuadritos, esa distancia. Es más, si yo agarro este rectángulo, es la diagonal de ese rectángulo. Entonces lo que hago es prolongarlo, prolongar esa línea, que quede con la misma distancia B, pero que pase diagonalmente esos cuadritos. Y para que pase diagonalmente esos cuadritos, más o menos tendría que ser esos 3 de ahí abajo. Si usted ve la línea azul y la línea rosada, hay una línea recta. Ahí sí tiene que formar, en este giro que voy a hacer aquí, sí tiene que formar un ángulo de 180 grados. Entonces, ¿cuál estrategia estamos empleando? De prolongar la línea cuando es de 180 grados, igual a como nos quedó aquí la del azul. Entonces lo que le están pidiendo es el punto imagen de B. ¿Y cuál es el punto imagen de B? Este punto rosado. Menos 1 con menos 3. Esa fue la estrategia que aplicamos para la rotación de 180. Ok, más o menos, vean, aquí les voy a marcar yo trabajé en este rectángulo aquí. Visualmente en este rectángulo. Y lo mismo sucedió en el rectángulo de arriba. ¿Lo ven? Similar. Los dos quedaron como diagonales. No, ha aparecido, no, casi, es que en los últimos, digamos, desde el 2020 empezaron a aparecer las rotaciones. Nada más que en nosotros ha sido de 90 y esta la sacaron de 180. No es tan difícil, pero bueno, sí, sí debe tener cuidado. Ejemplo, estoy viendo aquí en el otro examen, es que vean, en el que acabamos, en el otro que hicimos, ¿cuándo fue entre semana, ¿verdad? Que estuvimos haciendo, sí venía uno de rotación. La pregunta número, en el W0 2020, que lo resolvimos completo, la pregunta de rotación no era la correcta, pero sí digamos en la 17 decía una rotación de 90. Esa no era la correcta, pero sí tenía que saber que era una rotación para poder aplicarla. Pero aquí sí era directamente una rotación, que trabajara con una rotación. Pero en los 2020 y los 2021 es donde volvieron a retomar lo de rotación, porque casi en los anteriores, 2018, 2019, no venía lo de rotación. Pero sí estaba en el temario, eso sí. Dice 19, si un cono circular recto es intersecado por un plano perpendicular a la base sin pasar por el vértice, aquí la clave era per con per, perpendicular, hipérbola, hipérbola perpendicular. Ese es el cono y el corte sería este. No tienen que dibujar el cono, tienen que guiarse únicamente con las frases. Pero de esto es lo que les están hablando. El corte es perpendicular a la base, entonces se forma una hipérbola. Un corte con un plano paralelo a la base de un cilindro recto genera como sección plana un rectángulo. La
frase clave aquí es que diga paralelo a la base. El corte que se realiza paralelo a la base, ya sea en el cono o en el cilindro, se llama circunferencia. Un corte con un plano que no es perpendicular ni paralelo a la base. No es paralelo ni perpendicular a la base de un cilindro, genera una sección que se llama elipse. Véanlo así, completamente diferente la frase a lo que teníamos como claves. La clave que nosotros tenemos para elipse es que sea oblicua, sin cortar la base. Y ahora lo que nos dicen es un corte que no sea paralelo, pero tampoco que sea perpendicular a la base. Y la única forma que hagamos un corte que no sea ni paralelo ni perpendicular a la base es que sea de forma oblicua. Algo así. Ese corte que estoy trazando ahí no es ni paralelo ni perpendicular. Y cuando ese corte queda de esa manera, lo que se está formando es una elipse. No es necesario que dibujen ahí todo ese dibujo ahora, pero la parábola es en el cono que sea paralelo a la generatriz o oblicuo cortando la base. La parábola sí corta la base y corta la base de forma oblicua. O si no, la otra clave era que era paralela a la generatriz. Aquí están todas, vean en el resumen. Circunferencia es el corte paralelo a la base, el primero. Elipse es un corte oblicuo sin cortar la base. Parábola es un corte paralelo a la generatriz, pero también le podemos agregar ahí oblicuo cortando la base. La hipérbola es el corte que es recto, o sea, perpendicular a la base. En la esfera el único corte que se forma es una circunferencia. Y en el cilindro el corte, recuerden aprenderse esas fórmulas, 2pi por r para la longitud de la circunferencia y pi por r a la 2 para el área del círculo. El corte que se hace paralelo a la base en un cilindro se llama circunferencia, el que se hace oblicuo sin cortar la base, que es el que nos mencionaron ahí. Un corte oblicuo es inclinado, que se le puede llamar, como vimos ahí en esa proposición, no es ni paralelo ni perpendicular a la base. Y el otro es el rectángulo, que el rectángulo es el corte que se hace perpendicular a la base en un cilindro, recibe el nombre de... Esto es verdadera, la segunda. Dice ahí, la siguiente figura representa un trozo de madera con forma cilindro, circular recto. De forma cilindro circular recto, del cual se va a obtener una pieza con una forma de un prisma recto de base cuadrada, tal como se muestra a continuación. Esa figura sí es completa, esa pregunta sí es completamente nueva, porque lo del prisma, eso se ve en otros niveles, no se ve en el nivel de bachi, se ve en noveno y en octavo, pero lo están metiendo acá. Entonces lo que les piden es cuál es el área de la pieza que corre, cuál es el área de la pieza, o sea, de eso que se está formando adentro. Por ahí les dicen que BG es 200. La altura del prisma es 200. Les dicen que AC que corresponde a la diagonal del prisma. Vamos a ver si la ocupamos o no. Solamente que ahí dice que la diagonal de ese prisma es 141,42. Y nada más, ¿verdad? Pero vean que lo que nos están pidiendo es el área de ese cilindro. Del cilindro no, de eso que se está formando adentro. Que es un prisma de base cuadrangular. No sé dónde dan ahí. Ah, bueno, arriba dice que es de base cuadrada. Como la están planteando, esa para ustedes sí se les va a complicar. Vean, porque lo único que tenemos es que la diagonal es 1,41, 141,42. Vean cómo se las complicaron. Sí sabemos que la base es un cuadrado, que voy a ver cómo se las explicaba para que no se les compliquen. Vean, la base es un cuadrado, pero voy a sacar esa base para trabajar la parte.
Y esa base, esa diagonal es 141,42. Pero esa es la diagonal de la base del prisma. No del cilindro, del prisma, ¿verdad? Y arriba nos decía que es de base cuadrada. Y al ser de base cuadrada significa que esta base es un cuadrado. Pero nos está haciendo falta la medida del lado de la base. En las fórmulas que a ustedes les dan en el examen y que ya la habíamos practicado en algún momento, nos dan la fórmula del lado que es igual a diagonal raíz de 2 entre 2. Esa fórmula viene al final del examen. ¿Cómo sacar el lado si tengo la diagonal? Entonces aquí tenemos la diagonal porque lo que nos está haciendo falta es el lado del cuadrado. Entonces, para saber quién es el lado de ese cuadrado, ya les explico por qué necesitamos sacar el lado de ese cuadrado. Voy a cambiar la D por 141,42. Raíz de 2 dividido entre 2. Digiten eso en la cálculo de cuánto les da. 141,42. Cambio la D por la diagonal, que es 141,42. Raíz de 2 entre 2. 99. 99,99 lo vamos a redondear a 100. Redondeado a 100. Entonces los lados de la base de ese prisma son 100. Pero hay otro detalle. Nosotros vamos en busca del área de ese cilindro. No, del cilindro no, de ese prisma. Y aquí ustedes sí tenían que saber. Yo me imagino que esa pregunta la dieron porque ahorita no tengo la colilla de las respuestas que me la han enviado. Pero la dieron porque sí tiene el nivel alto. ¿Cómo sacar? Primero saber cómo sacar el área de un prisma. El área de un prisma hay que sacarla por partes. Primero hay que sacar el área lateral, se le llama área lateral al perímetro de la base multiplicado por la altura. Y luego hay que sacar el área basal, que el área basal depende de la figura que tenga la base. ¿Y qué base tiene ese prisma? Un cuadrado, entonces son dos bases. Dos veces el área del cuadrado. ¿Y cuál es el área del cuadrado? L a la 2. Y luego sumamos los dos resultados. Veamos a ver, ¿cuál es el perímetro de la base? Si ya sabemos que la base es 100. Perímetro de la base. PB significa perímetro de la base. 400. Multiplicado por la altura, ¿cuál es la altura? De 200. Eso nos da. Bueno, vamos a ponerlo así para que ustedes lo vean más desglosado. 4 lados que tiene el cuadrado por 100, que era lo mismo que escribir directamente 400, y multiplicado por la altura, que es 200. Eso les da 80.000. Ahora vamos con el área basal. Área basal es involucrando las dos bases. 2 veces el área del cuadrado. O sea, 2 veces 100 al cuadrado. 20.000. Y ahora lo que nos queda es sumar las dos áreas. Serían 100.000, ¿verdad? Vean que si vienen fresquitos de noveno o octavo, eso lo tuvieron que haber visto en noveno, área del prisma. Ya eso no se ve en bachillerato, pero como lo toman como un conocimiento previo, por eso fue que la sacan aquí combinada con el cilindro. Pero lo ven complicado, ¿verdad? No, yo siento que sí, porque primero había que sacar el lado de la base. Esperemos que no, porque una pregunta así la sacan en un examen y no la vuelven a sacar porque casi nadie la puede hacer. Y lo que les toca es dárselas. Pero vean que ese es el 1-2021, ¿verdad? Entonces esperemos que, ojalá que cambien un poquito y favorable más a ustedes. Veamos la 20. Más fácil, sí. Pero no son todas, ¿verdad? Es una que otra ahí que ha salido. 22. Si una esfera cuyo diámetro es 20 es intersecada por un plano que tiene una distancia 6, ahí ya tengo
claves. El diámetro, tengo la distancia y además nos piden la longitud de la sección plana que se forma en la esfera, que es una circunferencia. Eso ya me permite que hagamos el triangulito rectángulo o que ustedes dibujen toda la esfera y hagan ahí todo el... Basta con dibujar este triangulito. No importa para dónde lo hagan. Triángulo rectángulo. Recordarles que este corresponde al radio del corte. Sí les voy a hacer la esfera, pero no es necesario que ustedes hagan la esfera. Porque lo que les están diciendo es que un plano corta la esfera a una distancia de 6 centímetros del centro. O sea, esta es la distancia. Estos serían 6. Dice, el diámetro de la esfera es 20. Si el diámetro de la esfera es 20, entonces el radio de la esfera es la mitad, o sea, 10. Y el radio de la esfera siempre es esta línea que es siempre la hipotenusa, recuerden. 10 va a ir acá, o sea, 10 va acá. Y nos piden la longitud de la circunferencia. ¿Cuál es la fórmula para obtener la longitud de la circunferencia? 2pi por r. Entonces la fórmula que vamos a usar, longitud de la sección plana. ¿Qué es la sección plana que se está formando? Una circunferencia. Entonces la longitud de la circunferencia tiene como fórmula 2pi por r. Pero lo que nos hace falta es el radio del corte. Este radio de acá. Con Pitágoras. Es un cateto. Recuerden que la distancia y el radio del corte siempre son catetos. El único que es la hipotenusa es el radio de la esfera. Raíz de 10 a la 2 menos 6 a la 2. 8. Y el radio lo cambiamos por 8. 2pi por 8. Que eso les da 16pi. ¿Qué quieren empezar? ¿Estadística o funciones? Y están divididos ahí, no sé. Creo que por la hora debería ser estadística, por estar ya cansados. Sí, y después como que para mañana cuando lleguen fresquitos hacemos la parte de funciones. Mañana en la noche a las 6, ¿verdad? No sé si les parece. 43 dice, se entrevista a un grupo de amigos sobre la cantidad de partidos de fútbol que ven durante la semana. Los datos obtenidos se resumen en la siguiente tabla y tenemos la moda 3, media aritmética 6, mediana 5, mínimo 0, máximo 10. Al menos uno de los grupos no ve partidos de fútbol. Es verdadera. El mínimo, ¿verdad? Por el mínimo, sí. Regalen un momentito. Vayan analizando la otra. Ok, dice la segunda. En promedio, el grupo de amigos ve 5 partidos de fútbol a la semana. Recuerden que el promedio era lo mismo que la media aritmética. Promedio es lo mismo que media aritmética, entonces falso. 5 es la mediana, ¿verdad? Y media aritmética es lo mismo que promedio. Podría ser, vamos a ver. Y la otra dice que si... Bueno, podría descartar la 2. Ah, bueno, como le dio verdadera la primera, puede descartar la segunda y la tercera, ¿verdad? La 2 y la 3, sí. Y dice que lo más frecuente entre el grupo de amigos es 3 partidos. Más frecuente tiene que ver con la moda. Esa es verdadera. Solo la D, ¿verdad? 1 y 3. No estaba difícil esa, ¿verdad? Estaba un poco... Vamos a ver la 44. Lo de siempre. Dice que es el promedio. Lo que les están pidiendo es el promedio. Hay que sacar el punto medio, ¿verdad? Punto medio de cada clase. El punto medio de la sumatoria de 1 más 3. Dividido entre 2. Queda 2. 3 más 5 queda 8, dividido entre 2 da 4. 5 más 7 queda 12, dividido entre 2, 6. Y ustedes tenían que multiplicar. Aquí ustedes, los de la nueva, pueden ingresar menos 6, 1, pero tienen que tener las dos columnas.
Lo más rápido es que hagan la multiplicación de las dos columnas y la sumen. Divido entre el total de datos, que el total de datos me lo da la cantidad de amigos, que son 10. ¿Cuánto les da eso? 3,2. Ahí habían dos muy cercanas, pero bueno, la exacta es 3,2. Vean que esa pregunta en todos los exámenes está similar, el mismo formato, la misma pregunta. Ok, dice la número 45. Hay una tabla con datos agrupados, la de Dina y la de Ana son datos sin agrupar. Si fueran cuartiles, la de Ana tendríamos que dividir a ver si nos salen dividiendo. Están ordenados los datos también. Ahí les favorecen a los de la gris que están los datos ordenados. Bueno, entonces dice la primera, el tiempo promedio para ambas nadadoras de entrenamientos es igual. Para los de la gris tienen que sumar los datos, dividirlos entre 11, el de Ana. Porque ya tenemos el promedio de ¿cómo se llama? De Dina. El promedio de Dina es la media, 109. La media es lo mismo que el promedio, ya lo tenemos en la segunda, pero en Ana no. Y para sacar el promedio de Ana tienen que sumar todos los datos y dividirlos entre el total de datos. Sumar fracción 104 de esta manera, vean. Fracción 104 más, bueno, ahí yo podría hacer 104 por 2 de una vez. Más 108 por 2, para no sumarlo dos veces. Más 109 por 2 también. Así nos evitamos sumar dos veces. Más 110 por 2, 111. Más 112. Más 114. Todo dividido entre 11, que es el total de datos, da 109. El promedio de Ana es 109. El promedio de Dina es 109 porque era la media. Entonces la primera proposición es verdadera. Vean lo que dice esta de la segunda proposición. Los datos sobre los tiempos obtenidos por Ana presentan una leve asimetría positiva. Para que sea una asimetría positiva en Ana, ¿verdad? Recuerden que para que se presente una asimetría positiva, el promedio tiene que quedar mayor a la mediana. Y si es asimetría negativa, lo contrario. Bueno, al revés, siempre hablando del promedio, que el promedio quede menor. Para ello tienen que sacar, ya el promedio lo teníamos que era 109. 109. Lo que tendríamos que sacar es la mediana, pero la mediana es el valor central. Y como los datos están ordenados, primero para sacar la mediana hay que ordenar los datos. Ya están ordenados en Ana. Y descartar en ese caso 5 valores a la izquierda, 5 a la derecha. 109. Son iguales. Son iguales, por lo tanto, no es positiva. Sería simétrica, ¿verdad? Sería simétrica los de Ana. Entonces ya no es necesario analizar la otra parte porque son simétricos. No son asimétricos, son simétricos. Falso, solo la 1. Recuerden que cuando el promedio media queda menor a la mediana es asimetría negativa. Si quedan iguales son simétricos y si la media o promedio queda mayor a la mediana es asimetría positiva. El recorrido de los datos de ambas nadadoras es el mismo. Bueno, para poder hacer el recorrido de los datos de ambas nadadoras, recuerden que el recorrido es máximo menos mínimo. Máximo menos mínimo.
Máximo 114, mínimo 110 en Ana. 10. Y en Dina, Dina corresponde al máximo que es 114 y al mínimo también 104. Es igual, verdadera la primera. Los datos sobre los tiempos de ambas nadadoras no muestran variabilidad significativa entre sí. Recuerden que lo de variabilidad es que una sea mayor que otra o que otra sea menor que otra. Y es cierto. ¿Por qué es verdadera? Porque los dos recorridos dieron iguales, entonces la variabilidad de ambas es igual. No hay una diferencia. Es lo que les quieren dar a entender ahí. Los datos de los tiempos de ambas nadadoras no muestran variabilidad significativa. O sea que si hay una diferencia entre los dos, sí, no hay ninguna diferencia entre los dos, por lo tanto no es significativa. Ambas son verdaderas. Sí, pero ya lo habíamos sacado acá arriba, vean. ¿Cuál fórmula del recorrido? ¿Cuál? Ah, no, esa no tenía que aplicarla y vamos a ver. No, porque era variabilidad normal. Pero le dio, Jace, mientras le dio y la sacara. Es que esta es variabilidad normal, no variabilidad relativa. Y es que no, ¿cómo sacó la de...? Porque a usted le dicen que la desviación de Ana es 3, pero... Ah, estaba abajo también 3. Sí, por eso le dio. Es que, digamos, hay una definición de que nosotros podemos trabajar, son interpretaciones de la estadística, entonces por eso fue que le dio. No importa que la haya sacado con eso, porque ahí le habían facilitado también eso. Lo que era la desviación. Sí. Ahora, la 47. ¿De qué habla la 47? Considere las siguientes. Ya habíamos visto una en el examen anterior también, donde teníamos que completarlo del cuartil 1 y del mínimo. Si nos dicen que el recorrido es 30, entonces recordemos que si el recorrido es 30, ¿cómo sacar el recorrido? Es máximo menos mínimo. Máximo menos mínimo. Y si nos están diciendo que ese recorrido es 30, si nosotros la fórmula que aplicamos es máximo menos mínimo y el máximo ya es 50, ¿cuánto debería ser el mínimo para que el resultado nos diera 30? Entonces, si a nosotros a 50 le quitamos 30, da 20. O sea que el mínimo debe ser 20. El valor que vaya en el mínimo para que restado con 50 de 30 solo puede ser 20. Entonces el mínimo sería 20. Vamos a completar aquí la tabla. Ahora dice, al menos el 50% de las personas del grupo dedicaron al estudio de la lengua francesa 32 horas o más durante el último mes. Recordemos que el 50% tiene que ver con desde el mínimo a la mediana. Aquí hay un 50% de los datos. Y también el otro 50% es la otra mitad. Esa parte celeste es un 50% y la parte amarilla es otro 50%. Desde el mínimo a la mediana hay un 50% y de la mediana al máximo existe el otro 50%. Es verdadera. Porque el 50 amarillo va desde 32 a más de 32. Con certeza hubo al menos una persona del grupo que dedicó menos de 20 horas. Solo se agarra el mínimo y el máximo, ¿verdad? Para saber lo de las horas de las personas mínimo y máximo. No hay personas que dedicaran menos de 20 horas porque el mínimo es 20. Falso, ¿verdad? Solo la 1. Ahora, la 48 dice que si el recorrido intercuartílico es 14, recuerden que el recorrido intercuartílico es el Q3 menos el Q1. Q3 menos Q1. Ya el Q3 lo teníamos acá, que es 38. Entonces, si ya tenemos que el Q3 es 38, que restado con el Q1 me tiene que dar 14, ¿cuánto sería el Q1? Bueno, igual que el de arriba, como se lo hicimos al de arriba. A 38 restémosle 14.
A 38 le restamos 14, nos da 24. El valor que va aquí en el cuartil 1 es 24 porque 38 menos 24 da 14. Entonces la tabla ya la podemos completar aquí que el cuartil 1 es 24. No, tampoco. 20 horas o más, sí, pero 20 horas o menos no. Porque menos es más a la izquierda el mínimo y el primer dato es 20. Entonces menos no. Lo que sí se puede cumplir es 20 o más. Buscando el rango de 20 a 50, ¿verdad? Es que diga 20 o menos, no, porque no hay menos. El mínimo llega a 20, no hay menos valores. Entonces, puede decir 20, pero menos a 20 no, porque no habían datos menores a 20. El mínimo era 20. Aunque diga 20 o menos, no se cumple. Pero que diga, ejemplo, un 25% de los datos es 24 menos, sí, porque es de 20 de 24 a 20. Tienen que estar en los rangos ahí de los valores que les dan. Ahora, la pregunta entonces decía aquí, al menos el 25% de las personas del grupo dedicaron, 25%, ¿verdad? Dedicaron 24 horas o menos al estudio. Ve, fue lo que les dije, no la había visto. Dice, al menos el 25% de las personas del grupo dedicaron 24 horas o menos al estudio. ¿De quién están hablando ahí? De este 25%, desde el mínimo al cuartil 1. Ahí hay un 25% de los datos. Recuerden que desde el mínimo al Q1 hay un 25, del Q1 a la mediana hay otro 25, de la mediana al Q3 hay otro 25 y del Q3 al máximo hay otro 25. Son 4 25%. Y eso sí se cumple. Al menos un 25% de las personas dedicaron 24 horas o menos. Son las que van de 20 a 24. Aquí decía en la 48 que el recorrido intercuartílico era 14. ¿Cómo se saca el recorrido intercuartílico? Q3 menos Q1. El Q3 ya era 38. Q3 ya era 38. Y exactamente, entonces, ¿qué número le resta a 38 para que le dé 14? A 38 quítele 14, le da 24. Entonces el Q1 era 24. De ahí fue donde lo sacamos. Ajá, con Chiscal. Y eso iba a recordarles que había, yo creo que fue usted que lo había hecho así con Chiscal, también es válido. 38 menos X igual a 14, Chiscal 11 igual. Ahora, 2. Con certeza, al menos el 50% de las personas del grupo dedicaron al estudio de 24 a 38 horas en un mes. 50%, ¿verdad? De 24 a 38. Eso sí hay una trampa ahí grande, ¿verdad? Porque nosotros nos hemos centrado en los dos 50, ¿verdad? En el 50, el primer 50 que va de 20 a 32 y el segundo 50 que va de 32 a 50. Pero igual se los he mencionado que del Q1 al Q3 hay otros 50. ¿Están de acuerdo? Y ese es el otro 50 que están mencionando. Desde el Q1 al Q3 existe un 50%. Y esas personas han dedicado de 24 a 38 horas. Es verdadero, vean. Del Q1 al Q3, las personas han dedicado de 24 a 38 horas. También es verdadero. Son 3 50%. Está desde el mínimo a la mediana, de la mediana al máximo y del Q1 al Q3. Hay 2,75 del mínimo al Q3 o del Q1 al máximo. Y hay 4,25%. Ahí es donde está el otro 50. Dice, bueno, esto es un diagrama de cajas. Que yo les había dicho que se hace visualmente, ¿verdad? Generalmente esto se hace visualmente. No, no por lo que diga certeza, sino que cuando nos, digamos, dependiendo del contexto, ¿dónde estamos hablando eso aquí de, bueno, sin esto, vean, que cuando, ¿de qué hablaba aquí el contexto? De horas. Si a ustedes le preguntan que una persona que estudió 20 horas, es cierto,
porque es el mínimo. O hay una persona que estudió 50 horas, también es cierto, el máximo. Esos son los valores que se agarran para las horas dedicadas por persona. Que le digan, una persona dedicó 20 horas al estudio, sí, el mínimo. Una persona dedicó 50 horas al estudio, sí, el máximo. Una persona dedicó 24 horas, no, porque es un cuartil. Solo el mínimo y el máximo para esos detalles de un dato, ¿verdad? De un dato. Y lo otro que fue lo que me dijo de... Ah, de cuál 50 agarrar, ¿verdad? Bueno, eso es a conveniencia. ¿De cuál dato le están hablando a usted? ¿Del 24 al 38? Solo verifique que del 24 al 38 exista un 50. Nada más. Del Q1 a la mediana hay un 25. Y de la mediana al Q3 otro 25, suma un 50%. No es que, digamos, yo me tenga que ubicar. Es que yo me ubico en la información que me dan. Ahí decía de 24 a 38. En la anterior Ajá, vean acá, la primera proposición de la 47 decía de 32 o más, entonces yo me ubico de 32 o más. De 32 a más habían 50, porque es a partir de la mediana, en mitad. 32 a menos, agarro el 50 de la izquierda. De 24 a 38 sería el central, entre el Q1 y el Q3. Es que depende de la información que le den, usted se va ubicando para ver si se cumple. Ok. Dice esta, al menos hubo una, como esta, vean. Habla de las personas, mínimo y máximo, nada más. Al menos, y aquí no les dieron quién era el mínimo, quién era el máximo, quién era el Q1, quién era el Q2, nada de eso. Aquí en otros exámenes sí se los habían estado dando, ahora vean que la tendencia es que no les dan esos valores, ustedes tienen que ubicarlos. Esto para la 1 sería la Q1, no, perdón, el mínimo. El primer bigote es el mínimo. Esto sería el Q1, el Q2 o la mediana, Q3 y máximo. En la de abajo lleva el mismo orden. Mínimo, Q1 la primera rayita, Q2 la segunda rayita del rectángulo, Q3 la tercera rayita del rectángulo y máximo la última, el bigote, el último bigote. Vamos a hacer la 49, las otras dejamos para mañana. Dice, al menos hubo una persona por grupo que logró completar un trayecto de 4 horas. Por grupo. Sí, porque son las del mínimo. Sí, porque son las del mínimo. Es verdadera. Al menos hubo una persona del grupo B. Al menos hubo una persona del grupo B que para completar el trayecto necesitó emplear más de 11 horas. No, ¿verdad? No. Llegó a 10 lo máximo. Las 60.